Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Pulso 503. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahora viendo un tema, o vamos a ver un tema que ha tenido mucha relevancia en esta última semana y media, 2 semanas, y que por eso pues lo enfocamos, pero que en realidad deberíamos de estarlo viendo permanentemente. Es un tema que tiene muchísimo de lo cual hablar y es el tema del agua. Vamos a enfocar la primera parte del programa justamente en la coyuntura, pero después quiero que podamos verlo más ampliamente, porque es un tema que si no se resuelve, si no se enfrenta adecuadamente, entonces vamos a tener problemas en el país. Entonces tenemos a 3 invitados que conocen mucho de este tema. Por un lado, Guillermo Alvarenga. Guillermo, un placer. Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Guillermo es de la Universidad de El Salvador y ya lo van a ir conociendo en el transcurso del programa. Rudy Lemos, muchas gracias. Justo, Luis, gracias por la invitación. Gracias, Rudy, por estar aquí. Rudy es un experto en infraestructura de agua también, y ya van a ir viendo también su especialidad. Y Rodrigo Samayoa. A Rodrigo lo hemos conocido por una serie de actividades ecológicas, diría. Yo lo conocí bastante en Funcel por todo lo de las tortugas y pues todo lo demás que hacían. Pero también es un asesor empresarial, ¿verdad? Guillermo, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta semana? O sea, hemos tenido diferentes versiones, diferentes opiniones. El mismo presidente de la República ha salido a decir que el agua no es confiable, que no es 100% potable, decía el presidente literalmente. Y la Universidad de El Salvador también hizo un estudio del agua y dijo que a pesar de que sí había ciertas algas, entonces, que estas no son algo dañino para la población. ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen de lo que ha ocurrido en estos días? Si es solo un tema de las algas o si es un tema más amplio que esto. Perfecto. Bueno, el miércoles observamos que el presidente de nuestro país se dirigió a la República, ¿verdad? Entonces, y él dictaminó y encontró 3 tipos de algas. Él las mencionó, ¿verdad? Bueno, el miércoles fue en esa conferencia que dio con sus ejecutivos. Entonces, aquí no estoy para desmentir lo que el presidente dijo, sino que estoy para manifestar el apoyo de todos los científicos que tiene la Universidad de El Salvador. Entonces, Laptops se encargó de también analizar, pero en este punto no podemos comparar los resultados, o sea, no podemos sobreponerlo, porque Laptops no muestreó en el lugar donde sí muestrearon los expertos que hicieron la determinación de algas, de este crecimiento. Ahora bien, también antes de seguir, quiero decir que la parte de algas no es el área de mi dominio, entonces, sino que le corresponde a Laptops. Entonces, ellos ya subieron esos resultados que dieron y pues precisamente lo traigo conmigo. Entonces, pero claramente dice que los detalles del muestreo que se hizo en las aguas del río Lempa. Entonces, no en las instalaciones de ANDA, hay que tener bien en claro. No es en las Pavas, sino que es en el río Lempa que alimenta algunas de las pavas. Antes de la boca toma, cómo se maneja. Entonces, en este sentido, los técnicos de Laptops, que ellos sí están especializados en la identificación de algas y como microbiología es bien amplio, ellos se especializan en eso. Entonces, dictaminan que encontraron 5, quiero ver, tenemos 6 tipos de algas. Entonces, entre esas están 2 que sí determinaron los técnicos que mencionó el presidente el miércoles. Entonces, y como, bueno, le voy a dejar yo esto. Ahí dice que la que se encontró en mayor grado es una, bueno, lo vamos a mostrar. ¿Sí? ¿Y son contaminantes, son algo dañino las algas o son todas simplemente que contaminan pero que no hacen daño al ser humano? En ese sentido, no todas las que se encontraron son potencialmente tóxicas. ¿Y hay algunas que sí son tóxicas? Algunas que determinaron son potencialmente tóxicas, como la que les mostraba en la imagen. Por ejemplo, Plantotrix, ahí dice que se encontraron 704 células por mililitro
la concentración celular que se encontró, y que esa es potencialmente tóxica. ¿Y eso es alto, esa concentración, o es baja? ¿Cómo se interpreta? Esa es baja. Entonces, esa es la conclusión a la que el Lactox ha llegado. Entonces, pero está dentro de lo que norma la OMS, ¿verdad? Entonces, es muy importante este fenómeno que ha ocurrido porque, digamos, para tomar conciencia de que realmente tenemos que reforzar integralmente todos los planes de contingencia que se tienen, además de lo que siempre la Universidad de El Salvador ha dicho o ha promulgado sobre la Ley General de Aguas, que se tiene, que ya es necesario que esté. Entonces, aparte de esto, aquí estamos como Universidad de El Salvador, estamos ofreciendo toda nuestra ayuda técnico-científica, porque no solamente tenemos el laboratorio Lactox, que se especializa en algas y toxinas marinas, entonces, sino también tenemos las partes de los laboratorios físico-químicos de la Facultad de Química y Farmacia, también asociado con CenSalud, entonces que también han andado, que digamos, ellos se desempeñan en la parte físico-química de la calidad del agua y en la parte microbiológica de la calidad del agua. Ok, dejémoslo ahí un segundito. Y Rudy, hay dos cosas que he escuchado yo. Uno es el tema de las algas y el otro es el tema que viene supuestamente de esto del río Lempa y todo, y que en la Boca Toma y todo lo que han dicho. Y el otro tema es el magnesio, que dicen que proviene de unos pozos que estaban cerrados y que los han activado y que tienen ese metal y que eso es potencialmente más dañino, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la interpretación que usted hace? Mira, yo veo el problema del agua en el país como un problema potencialmente grave. Nosotros hemos trabajado mucho en esto del agua, infraestructura, y hemos podido ver situaciones bien graves que se dan en eso de contaminación, pero el tema quisiera dividirlo en dos partes. Uno es el abastecimiento de agua y el otro es la calidad del agua. El problema más grave en este momento es el abastecimiento de agua. No hay agua, la gente no tiene agua en sus casas y eso es grave, eso es una emergencia que yo muchas veces lo he dicho, este problema va a ser el problema más grave que este gobierno va a afrontar. ¿Por qué? Porque venimos heredando una falta de inversión en infraestructura del agua de hace 30, 40 años. Las Pavas se construyó hace más de 30 años y nunca se le dio el mantenimiento adecuado, hasta que la planta ya no podía más, ¿no? Entonces, nuestros pozos igual, toda la infraestructura de agua necesita mantenimiento y eso ha hecho falta. O sea, el mantenimiento es para mantener lo que ya tenemos. Lo que ya tenés. No estamos hablando de que haya más, ¿verdad? De que haya más, no, solamente eso. Entonces, estamos metidos en esta crisis y yo te digo, si no tomamos medidas urgentes, esto ya no es de pensarlo mucho. Este problema es igual que como el de la delincuencia. Nosotros deberíamos estar en la asamblea peleando por 200 millones de dólares para invertir en agua. Señores, si no, no vamos a tener agua. Eso así de claro. Las Pavas está magnífico. Va a ser una ayuda muy grande, muy fuerte, pero tampoco va a resolver todo el problema. Porque el país sigue creciendo, se sigue desarrollando. Yo le ponía el ejemplo, antes en la colonia Escalón teníamos una familia viviendo en una casa, 6, 7 personas. Hoy tenemos un edificio con 200 familias en el mismo lugar, que demanda más agua, que demanda servicios de aguas negras, que demanda un montón de cosas. Entonces, si no lo vemos en conjunto, el problema, porque es infraestructura el problema. Agua, de alguna manera, podemos decir, tal vez él no me contradice, que todavía tenemos un poco de agua en nuestros mantos acuíferos, en todo, que también va a haber que ver en un futuro qué se hace para poder mejorar eso. Vea, tal vez en un mediano plazo, poder, digamos, tener reservorios de agua, infiltrar agua al acuífero, que es muy importante. Pero ahorita yo creo que para mí el gobierno actual debiera decretar una situación de emergencia nacional
que le permita al Estado tener los recursos rápidos y fáciles para poder por lo menos llevar un poco de alivio a la población, en este caso del agua. Okay. Rodrigo, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? Mira, hay como dos aspectos principales. Uno es el tema de la crisis. Esto ha sido una crisis, pero la crisis real viene de mucho antes y es mucho más estructural. O sea, esto ha sido un llamado de emergencia importante, con una reacción importante, buena, a tiempo, en mi criterio, pero la razón estructural de por qué están pasando estas cosas son las que yo veo que todavía no las estamos abordando, o todavía no las estamos abordando con la urgencia que tiene que ser. Uno es el tema de la distribución del agua. Tenemos un déficit de infraestructura, de calidad de la infraestructura, del servicio que se da, de la cantidad y la calidad del agua que se vierte, que es histórico, que es grave, que es muy importante. Y luego tenemos otro de las fuentes de agua. Agua en El Salvador tenemos, y tenemos suficiente. O sea, cuando a mí me hablan de decir que, miren, en El Salvador no tienen agua, no, mentira, sí tenemos agua, pero el agua que tenemos, y ahí viene el problema, la estamos mal empleando, porque extraemos agua en unas cantidades y luego perdemos 40, 50% en la distribución. Eso no tiene ningún sentido. O sea, y luego tenemos arriba, voy a decir, para no dar una cifra exacta, arriba del 90% de los cuerpos superficiales de El Salvador contaminados. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros poder abordar este tipo de crisis? El Lempa es un río contaminado. Es un río contaminado desde su origen. O sea, vamos a Huija, en el territorio salvadoreño. Si vamos al territorio de Guatemala, también ya viene contaminado. Entonces, y de ahí es donde nosotros estamos tomando el agua. Entonces, y a eso le sumamos la emergencia de la crisis climática que tenemos. ¿Qué pasa? Tenemos menos agua, tenemos más calor y tenemos un mal manejo de agroquímicos. Si se combina, si tenemos nutrientes en exceso, tenemos calor en exceso, aquí cualquiera me va a corroborar qué es lo que sucede. Proliferación de algas. O sea, tienen comida y tienen calorcito, están felices, van a crecer por montones. Entonces, claro, este tipo de cosas, ¿qué es lo que preocupa? Las vamos a tener más frecuentemente. Las vamos a tener más, o sea, vamos a tener este tipo de algas en lugares donde antes no teníamos. Los magníficos cambios de color del lago de Coatepeque son síntomas de que el lago está enfermo. Vamos al lago de Ilopango. Si cualquiera que llega al lago de Ilopango lo ve y tiene proliferación de otro tipo de algas. O sea, nuestros cuerpos de agua no los estamos manejando bien. Entonces yo creo que sí es importantísimo poder entrar a solucionar este tema. O sea, que es un tema no de esta crisis, o sea, pues no de este momento ni lo que sucedió la semana pasada, sino que es una crisis de país importante, seria, que nos está ya trayendo consecuencias peligrosas. Tú decías que el 40% del agua que se envía a través de las tuberías se pierde. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Nejapa, que es emblemático. En Nejapa es una de las zonas de mayor captación de agua. Hay agua por montones en Nejapa. Los acuíferos de Nejapa son extraordinarios, hay mucha riqueza en el lugar. Pero vos vas donde la gente y los ciudadanos de Nejapa y les preguntas, ¿tienen agua? No tienen. Abren el grifo y les sale aire. ¿Y eso por qué es? ¿Porque en Nejapa no hay agua? No, en Nejapa sí hay agua, y hay agua por montones. Es porque hay una mala distribución, es porque las cañerías están viejas, es porque el sistema no se ha manejado bien, se quiebran las tuberías, hay pérdidas. De repente vamos en la carretera y vemos que hay un hoyo. ¿Y ese hoyo qué fue? Una fuga de agua, que estuvo durante muchísimo tiempo debajo de la calle, lavando la tierra que está ahí, y de repente cede y se cae. Y eso lo vemos a cada rato. Y así ese queso gruyère lo tenemos sobre San Salvador. O sea, vamos sobre el Boulevard del Ejército, eso es impresionante.
La tubería de Aguas Negras, que está debajo del Boulevard del Ejército, es de las tuberías más viejas. Fue hecha con ladrillo. Bueno, originalmente fue hecha. Ahora es un tubo de tierra. Ya no existe la tubería. Ya pasó tanto tiempo que eso se lavó y lo que queda es un tubo donde antes hubo tubería. Y esos son ejemplos de la infraestructura que tenemos y esos son como los más impresionantes, pero en realidad las pérdidas de agua y la capacidad de reacción y la capacidad, se han hecho esfuerzos importantes en algunas colonias, en algunos lugares por cambiar tuberías, pero el grado de inversión que se necesita para poder cambiar el sistema es enorme, es enorme. Y hemos visto ya 2 crisis en lo que va de este gobierno y recientes, ¿verdad? Una que fue de escasez de agua, que tuvieron que supuestamente limpiar y todo, y que eso generó que durante varios días no hubiera agua. Esto fue, si no recuerdo yo mal, en noviembre o diciembre. Y ahora esta crisis, ¿verdad? Pero lo que dicen todos ustedes, ¿verdad?, es que esto puede ser mucho más grave y puede ser como nada más la puntita del témpano que estamos viendo, ¿verdad? O sea, que son síntomas, pero de algo mucho más grande que hay debajo, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta usted? La verdad es que, digamos, a ANDA, esto es histórico, como, o sea, no es de hoy. Entonces, digamos que como que ahí el presidente de ANDA en este momento, como decimos nosotros, está en el lugar y en el momento, digamos, así como del boom. Pero realmente esto viene de años. Entonces, se ha hecho parecer siempre a ANDA como inoperante. Entonces, y si realmente se recalculara el precio del agua por el costo que se tiene que, digamos, de inversión que se hace para generar el metro cúbico, entonces, y ANDA lo estuviese vendiendo tal cual, entonces ahí viene el interés de, no nos vamos a meter en decir que ese es el interés real de privatizar el agua, ¿verdad? Pero realmente, si se sacara un costo de producción del metro cúbico, entonces con solo el precio de equilibrio que se sacara, pues nosotros viéramos que es bastante alto el costo de eso. Entonces, claro, esa parte se la dejo a los economistas de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Entonces, para que hagan eso, pero viendo desde este punto la crisis que se ha venido, ¿verdad? Entonces, y que se ha masificado en este momento, ya necesitamos tomar cartas en el asunto. Entonces, para solucionar esto, bueno, no tanto porque en el presente, sino como decíamos, pensando en el futuro. Como nosotros bien tenemos entendido en nuestro país, bueno, en el corredor seco, en la parte del corredor seco es donde impacta más lo que nosotros denominamos sequía, ¿verdad? Entonces, y las emergencias que vienen. No es, como decía el compañero aquí presente, que no haya una buena precipitación en el país, sino que generalmente son buenas las precipitaciones que se hacen en el país. Poniendo un ejemplo, con las tormentas, con la 12E, tuvimos una precipitación media casi de 1.600 milímetros. Entonces, eso traducido viene siendo que eso mismo que tuvimos, entonces de 1.600 milímetros, entonces son litros por metro cuadrado. Entonces, imagínense en toda la extensión del país cuánto se podría captar, ¿verdad? Ahora, nuestro país es pequeño y no entendemos cómo es los que nos especializamos en este rubro, no entendemos cómo es que en un país pequeño no está el 100% de toda la totalidad del país con abastecimiento, con agua de calidad para las personas. Entonces, ¿qué es lo que la Universidad de El Salvador está proponiendo? O sea, soluciones y trabajar en equipo, que eso es lo que no se ha hecho. Entonces, trabajar en equipo, no solamente las instituciones del rubro público, sino también las instituciones del rubro de la empresa privada, ¿verdad? Porque todos estamos en conjunto inmersos en este país. Entonces, creemos que, bueno, la solución para esto es que nosotros tenemos también la parte científica, ¿verdad? Como en el área académica, entonces, de diferentes áreas. Entonces, es ahí que el ACTOX está en la parte de ciencias naturales y también tenemos los laboratorios de físico-químicos y de microbiología en la Facultad de Química y Farmacia. Aparte de esto, es de sacarle provecho a 2 maestrías que se están impartiendo en la Universidad de El Salvador, que podrían aportar
Entonces, que una está en la Facultad de Ciencias Agronómicas, que es la maestría en Ciencias en Gestión Integral del Agua, entonces, y está otra en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, que se especializa esa maestría prácticamente en recursos hidrogeológicos. Entonces, creo que lo que realmente para un futuro, no viendo solo el beneficio de una parte, sino de toda la población, porque la Universidad de El Salvador se debe a la población, entonces es de trabajar en equipo para solucionar lo que se nos viene encima, porque eso solo es una antesala. Entonces, sino también se nos vienen todos los impactos que se están produciendo a nivel mundial. Lo hemos visto hace poco en lo que está sucediendo en Australia. Entonces no esperemos llegar hasta ahí para ya tomar cartas en el asunto. Entonces, y ese trabajo conjunto, o sea, hay profesionales especializados en todas las áreas, entonces donde se pueden apoyar, ¿verdad? Trabajos conjuntos. Ahora bien, lo otro que se podría, digamos que aconsejamos que se podrían hacer, son los pagos por servicios ambientales, que sería un buen incentivo para estar cuidando nuestros recursos naturales, porque El Salvador sí es bastante rico en recursos naturales, en biodiversidad. Entonces, creo que lo que nos hace falta como país realmente es trabajar en equipo y no como grupos. Entonces, para alcanzar el fin que es prácticamente la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Ok. Rudy, vamos a ir a un corte comercial, pero hay un par de temas que menciona Guillermo y los podemos hablar en el próximo bloque, y es el tema del precio del agua, ¿verdad? ¿Cuál es y cuánto es lo que se paga realmente ahorita? A esto agreguémosle la pérdida del 40% o más, ¿verdad?, en las tuberías, que es un agua procesada que ya se envía y se pierde al momento de la entrega. Ahora es como que se mande los camiones con toda el agua embotellada y se pierde el camión, ¿verdad? O sea, y no le llega a la gente el agua. Entonces, todo eso encarece, pues, el precio del metro cúbico que le llega a cada quien de agua a su casa, empresa o donde sea, ¿verdad? Entonces, en la siguiente parte quisiera ver si conocen de estudios que se hayan hecho, si es que se han hecho estudios en el país, ¿verdad? Y cuál sería la situación, el diagnóstico, y qué es lo que se podría hacer para resolverlo. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.